Buenas noches, ¿cómo están todos? Bendiciones a todos los presentes. Hoy estamos iniciando la clase de introducción a los libros proféticos y queremos efectuar el siguiente enlace antes de las clases para poder acelerar un poco el trabajo que ustedes vayan a hacer. De hecho, vamos a introducirnos en esta clase primera de las 10 que vamos a tener. Es importante que escuche y vea el video y tome notas de algunos aspectos que posiblemente vamos a ver en la clase en el momento que nos corresponda. Nuestra clase inicia el 5 de julio, es día viernes y contamos con su presencia. De antemano, es importante que podamos trabajar juntos para que hagamos un buen equipo en la comprensión de estudio y también de enseñanza. Bien, vamos a iniciar a hablar de la introducción a libros proféticos y en este sentido puedo decirles de que en el Antiguo Testamento vamos a tener tres bases importantes acerca de los profetas o de los libros proféticos o de las profecías, y las bases se centran en Abraham, en Moisés y en los profetas. Recuerde esto muy importante porque vamos a estarlo observando a medida que pasen las siguientes clases. Entonces, Abraham recibe las promesas, Moisés da la ley y los medios para poder sobrevivir, y los profetas formulan la verdadera misión del pueblo israelita. Esto comprendido en el Antiguo Testamento. Ahora, trazando una línea del tiempo, nosotros podemos dividir aproximadamente en 5 edades o 5 etapas el tiempo, tanto de la prehistoria, de la antigüedad, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea que estamos viviendo nosotros. Imagínense que el hallazgo más antiguo de la escritura está más o menos ubicada entre la prehistoria y la antigüedad, 3000 años antes de Cristo. Ahora, el nacimiento de Cristo marcó una nueva época dentro de la parte final de la antigüedad. En el 476 hubo las invasiones germánicas cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Y ahí inicia la Edad Media, que está del 476 después de Cristo hasta el 1453, que son las invasiones árabes donde cae el Imperio Romano de Oriente, exactamente en Constantinopla. Y la Edad Moderna inicia en el 1453 y finaliza en el 1789 con la Revolución Francesa, en la toma de la Bastilla. Entonces, cuando nosotros hablamos del conocimiento, es necesario tener esta línea de tiempo porque si no, caso contrario, es que no vamos a poder entender lo que está sucediendo con respecto a las profecías. Noten algo muy importante, que eh, hay una visión grande en el Antiguo Testamento. Dentro de estas edades, desde que nace Jesucristo, que se ubica en el año cero, y 2000 años atrás, estamos hablando de Abraham. Entonces, como en el 1700 inicia la esclavitud de Egipto, y en el 1300 antes de Cristo, entonces tenemos el trabajo de Moisés. Luego, en el 1000 está más o menos el reinado del rey David, y en los siguientes aproximadamente 4 siglos sucede en el 900 hasta el 600 el trabajo que tienen el reino del norte y el reino del sur. Ahora, ahí posteriormente al rey David inician los profetas. Y es algo que a nosotros nos ha llegado, pero tan importante saber
de que este trabajo tan grande tiene que ver también en nuestra edad contemporánea. Luego vienen algunos siglos de silencio profético hasta que viene nuestro Señor Jesucristo a entrar en escena. La época de los profetas, pudiéramos decir que se ubica en la región del sur y en la región del norte. Conocida la región del sur como la de Judá y la región del norte la de Israel. Ahí hay aproximadamente muchos reinos eh, y muchos reyes que trabajaban con profetas. En la época de los profetas, como habíamos dicho antes, pues iniciaron a través de todos estos profetas. En el reino de Israel, Jeroboam II; en el reino de Judá, Osías y los demás reinos. Sin embargo, Jeroboam II cae con dominio sirio por muchos siglos y más adelante viene el exilio babilónico a través del reino del sur y de ahí luego está Zorobabel, de que de alguna manera viene una parte de los deportados a Babilonia, exiliados por Babilonia. Hay una parte que regresa al pueblo de Israel, digámoslo así, a las tierras santas, y luego viene el dominio persa. Todo, es, todo esto que estamos mencionando, pues se grafica un poco en lo que nosotros conocemos como el reinado de los reyes. Por ejemplo, cuando inicia la guerra sirio-efraimita o cae Samaria en manos de los asirios y la reforma del rey Ezequías en el reino de Judá aproximadamente en el 700 y la reforma religiosa de Josías en el 622. La caída de Nínive en el 612 y la primera deportación en el 605 hacia Babilonia. Y después miramos el saqueo del templo, más adelante la destrucción del templo y la tercera deportación a Babilonia con el saqueo de los edomitas. Y luego el edicto del rey de Ciro, que en el 538 pues habla de la primera expedición, la primera parte que viene de regreso y la reconstrucción del templo en el 520 al 515. Aproximadamente ya en el 321 pues aparece ya el imperio griego con Alejandro Magno. Todo esto nos indica de que los profetas pues tuvieron una ubicación también en estas épocas que les estoy mencionando, entre los reyes, entre las guerras, entre las deportaciones. Y lo que miramos acá es exactamente cómo vienen trabajando Dios a través de los profetas. En los tiempos del 760 al 740, nosotros tenemos exactamente, tenemos al profeta Amós, al profeta Amós. Y si seguimos mencionando, en el, entre Ezequías está el profeta Miqueas. Isaías está entre el 720 y el 700. Y tenemos otra vez parte del trabajo de Isaías en otra época, como son el trabajo que hizo Jeremías y Isaías entre el 620 y también el 520. Baruch, Ezequiel, Nahum y otros profetas hacen el trabajo más o menos entre antes del exilio, durante el exilio y posterior al exilio. Y aquí nosotros podemos ver realmente cómo es tan importante el trabajo que desenvolvió el funcionamiento de la ley de Dios a través de sus profetas al pueblo o a los reyes. Algo que es muy importante que nos aconseja Juan Luis Lorda: la geografía y las cronologías, las nociones y los esquemas fundamentales hay que aprenderlos de memoria.
y lo que venga después hay que ordenarlo. Los principios tienen que iluminar lo que se pone encima como el cristal que deja pasar la luz. Es importante más o menos considerar todos estos datos históricos, cronológicos, estos esquemas, porque así nos ubicamos cuando leemos la Biblia y nos aconsejan qué debemos de hacer. Entonces, algo que es muy elemental para cada uno de nosotros es que tenemos que leer el Antiguo Testamento. O sea, no vamos a entender el trabajo profético si nosotros no leemos, por ejemplo, los libros de los reyes, las crónicas, y si no hacemos un orden cronológico para poder comprenderla dentro de un marco histórico. Entonces, cuando tenemos la Biblia, es prácticamente la manera en que Dios expresa de una manera progresiva, comprensible al hombre, su deseo de que se acerque hacia Él, que lo comprenda, que lo conozca. Eso es la Biblia. Es la expresión del empeño de Dios por hacerse progresivamente comprensible al hombre. La Biblia se conquista como la ciudad de Jericó, dándole vuelta, escuchándola, orientándose, leyéndola, investigándola, buscando diccionarios, buscando mapas, escuchando explicaciones, preguntando. No todos podemos entenderla 100%, pero podemos acercarnos a esa comprensión. También debemos de tomar en cuenta el contexto histórico donde se originaron los textos de las profecías y su dimensión literaria. Esto también es muy importante. Hay que puntualizar algo muy importante entre un libro bíblico y literatura bíblica. O sea, una cosa es que coordina la historia con el texto de la Sagrada Escritura y eso nos hace pensar que muchas veces son cosas muy diferentes. Una es palabra de Dios y la otra pues es una base histórica. También quisiera mencionarles acerca del profetismo, que esto es algo importante en la historia bíblica. Es el motivo por qué a la religión de Israel se le ha llamado la religión profética. ¿Por qué? Porque se caracterizó realmente eh, con este ministerio tan importante. Ahora, la revelación hace referencia a la manifestación de Dios al hombre. La profecía es la intervención divina sobre un hombre para que éste transmita oralmente un mensaje de parte de Dios. La inspiración es la actuación de Dios en la redacción de las sagradas escrituras. Pero la era profética especialmente inicia en la época de los reyes. Sí es cierto que hubo profetas antes de la época de los reyes, pero ahí inicia prácticamente la evolución profética, cuando el culto de Yahvé pasa por peligro. Y tenemos a un Natán con David, a un Ahías con Salomón, en el siglo IV a Elías y Eliseo, en el 800 a 500 antes de Cristo están los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y ahí estamos viendo realmente el trabajo que Dios está desempeñando a través de ellos en el momento oportuno para dar a conocer su voluntad. Ahora, eh, si nosotros queremos saber de profeta, pues es importante que en este curso nosotros vamos a conocer un poco la historia del nuevo cielo y la nueva tierra, que es una metáfora de la humanidad hermanada por los lazos de la justicia y la caridad. Entonces, nosotros vamos a poder conocer lo que Dios nos quiere revelar acerca del lugar que Dios ha prometido a los que le aman. Por medio de sus profetas también Dios formó a su pueblo en la esperanza de una alianza nueva y una alianza eterna. Su tarea está limitada a un tiempo. Los profetas se atreven a decir que la elección divina impone más deberes que derechos. Entonces, ellos descubrieron la necesidad de darle al mundo un sentido moral, una forma en que pudiéramos decir, eh,
acercamiento, amor a Dios, volver a la imagen perdida a través del pecado. Ahora, algo que pudiéramos resaltar, que hay 4 etapas de este profetismo en el Antiguo Testamento. Está antes de David con Abraham, Moisés y Samuel, en los tiempos de David Salomón con el profeta Gad y Natán, después de la división de Israel en el reino del norte o Israel, Elías y Eliseo, y a partir del siglo IV, los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores, que son profetas escritores. Es decir, ellos no tuvieron tanto una profecía de anunciamiento oral a la nación, al pueblo, a los reyes, sino que ellos fueron profetas que solamente escribieron. Ahora, dentro de una de las tantas clasificaciones, pudiéramos también los profetas mencionar los profetas preexílicos, como les había dicho, los del exilio y los postexílicos. Y ahí nosotros estamos ubicando también estas partes de la clasificación de los profetas. Dentro de la línea histórica del mesianismo, hablando del Mesías, del ungido de Jehová, de Jesucristo, eh, del, del Hijo del Hombre, están los profetas preexílicos, que se habla de un mesianismo real. La salvación vendrá a través de un descendiente del rey David. Los exílicos pues surgen con un mesianismo sin Mesías, o sea, que Dios mismo traería la salvación, no exactamente una persona, sino que ellos ya cuando estaban en el exilio, Dios iba a venir a salvar. Y los post-exílicos, su misión mesiánica cambia la perspectiva y la salvación adquiere un matiz universal, no solamente de una nación, sino de la universalidad de las naciones. Hay algo muy importante. Los profetas confrontan la fe de Israel con las cosmovisiones babilónicas. Si ustedes notan de alguna manera, pues el profeta de Dios pues tuvo a veces que hacer de que Dios transmitiera su fe también a otras naciones, como fueron por ejemplo las babilónicas. Y muchos profetas buscaron cómo contestar las preguntas más profundas de los monarcas de otras naciones. También los profetas los tratan de alejar de los ritos paganos, de los bacanales cananeos, y para estas cosas eran muy atractivas todas estas prácticas paganas que hacían, inclusive en el exilio, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Los profetas también en el exilio dan ánimo a los israelitas que están en una tierra extraña, extranjera, y siempre mencionando acerca de la salvación que Dios iba a traer y el ministerio de que Dios mismo iba a venir en esta tierra. También la salvación que iba a alcanzar al resto de las personas, de los compatriotas que estaban tanto en el exilio como los que habían quedado. Algo que es muy importante es que la predicación oral del profeta era manifestar los oráculos del Señor, es decir, las prescripciones, las orientaciones, también presentar lo que pudieran ser las instrucciones del Señor. Pero había una colección escrita de oráculos que fueron reunidos por los discípulos de los profetas. Ahora, estos oráculos eran transmitidos por tradición para recordarle al pueblo en momentos de crisis que tenían que hacer. Y luego de la redacción final del libro, que es el resultado de la colaboración entre el hombre que recibió la comunicación divina y también las comunidades que lo acogieron. Pudiéramos mencionar de que este proceso del contenido del mensaje se iba pasando después de la anunciación, y los discípulos, muchos de ellos pues tomaban notas de todas estas cosas para poder condensar la palabra profética a oral a pasarse a la palabra escrita. Mencionamos
que las etapas de estos libros pues fueron muy importantes para poder eh, tener presentes el mensaje ya en sí de una forma escrita. Por ejemplo, en el contenido del mensaje hay una denuncia de que el pueblo se ha olvidado de Dios como los demás pueblos y de alguna manera se amoldaban a los gentiles, daban culto a Dios de una manera exterior, y el contenido del mensaje profético hablaba de violar los derechos de los más débiles, tanto en lo social como a las partes más vulnerables como los huérfanos, viudas y también los que estaban emigrando o los extranjeros. Pudiéramos mencionar como temas teológicos principales de los libros los dos más comunes: la exhortación a la fidelidad y también el anuncio de un nuevo orden de Dios por establecer a Israel como un pueblo escogido por Dios y purificado por él mismo. Los profetas tenían que ver mucho con la política. Puntos doctrinales comunes a todos los profetas. Son testigos y partícipes de una situación política complicada, puesto que Israel fue siempre una nación pequeña. Entonces, tenía que ver mucho el profeta y el rey, el profeta y los que estaban dentro de la familia real o los que tomaban las decisiones. También los profetas promulgaron la independencia de Israel, y esto era caracterizada por no contaminarse y mantener el monoteísmo, la alianza con el Señor y la fe israelita en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Ahora, la soberanía de Dios está por encima del poder político de los pueblos, y el mensaje profético afecta a todos los pueblos. Menciono también que dentro de la relación profeta política también está la relación profeta histórica. La interpretación profética de la historia parte de los principios básicos siguientes. Dios es el autor de la historia y del universo. Él gobierna todo, el cosmos, la humanidad y sus leyes. Amós capítulo 2, versículo 9 al 15. También Dios se revela a través de la historia, Isaías 5:25. Y Dios salva a través de la historia, los hechos concretos que son interpretados a la luz de la salvación. Entonces, la historia jugó un papel importante en el trabajo profético. Los profetas y el culto. Los profetas denunciaban las desviaciones y las formas puramente externas del culto. También impulsaban la vida religiosa de su tiempo y procuraban purificarla. Y uno de los máximos exponentes de esto en tiempos de crisis fue el profeta Elías. En la cuestión social, las mayores injusticias que cometían en la administración de la justicia, en el modo de gobernar y en el comercio. También el hombre es justo en la medida en que cumple las exigencias de la alianza con el Señor. Y la justicia abarca las relaciones con Dios y consecuentemente también las relaciones con los demás hombres. No por eso recordemos que en el Nuevo Testamento Dios decía en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Bien, continuando, les puedo decir que el Señor había establecido un sistema de propiedad ahora arruinado. Las clases dominantes, en concreto la casta militar y los funcionarios de la corte, amasaron grandes riquezas a costa del campesinado. Y los profetas denunciaban esto, denunciaban cómo se aprovechaban de los pobres, cómo se aprovechaban del extranjero, cómo se aprovechaban de los desprotegidos, y ellos eran los que siempre estaban tratando de decir cómo se tenían que hacer las cosas. Pero bien, recuerden que también dentro de los profetas eran los renovadores de la vida religiosa de Israel. Por supuesto, en otras clases estaríamos tal vez mencionando un poco las sinagogas, y en los tiempos ya cuando vinieron y ya no
de Babilonia y se destruyó el templo, pues ya comenzaron a reunirse en diferentes lugares por medio del exilio en sinagogas y hacían como una pequeña idea de lo que era el templo. Y ahí estaba la cátedra de Moisés, que era una silla donde el que se sentaba hablaba acerca de la ley de Moisés y había de alguna manera personas que interpretaban la ley de Moisés. Quisiera mencionar un poco acerca de leer la Biblia, de leer las escrituras y hablar, por ejemplo, de la lectura diacrónica a través del tiempo cuando se busca reconstruir las diferentes fases a través de la que un texto ha asumido su forma actual. Esta es la lectura diacrónica. La lectura diacrónica es igual a través del tiempo cuando se busca reconstruir las diversas fases a través de las que un texto ha asumido su forma actual. Es decir, recuerden de que nosotros tenemos la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento en español, pero posiblemente tuvo que intervenir diferentes fases para que llegara a nuestro idioma, ya que el idioma original era otro y la forma de la escritura fue a través de copias y copias y copias y copias que a su vez fueron escritas en otro idioma y después pasado a otros idiomas, y en el transcurso de eso hay una etapa grande y el texto asume hasta el día de hoy una forma actual donde tenemos que conocer muchas veces lo que cuando leemos es tal vez diferente en el sentido en que se le dijo a aquellas personas en su tiempo. Pero la sincrónica se considera el texto en la forma en que se presenta al lector actual, buscando resaltar su mensaje y su significado en el caso de la vida presente. Y esa es lectura sincrónica. O sea, ¿qué efecto tiene para mí aquellas cosas que fueron escritas para otras naciones, para otras personas en otro tiempo? Bueno, recordemos que el profetismo de Israel fue algo muy importante, era un oráculo dado por Dios, era la palabra del Señor. Y el profeta presentaba ese mensaje que Dios le había dado. De alguna manera desaparece mucho para el profetismo en Israel la palabra vidente, aunque sí se usaba en alguna manera en el Antiguo Testamento, pero fue más característico decir profeta, profeta. Eh, en el caso de los profetas y los dirigentes de Israel, bueno, de alguna manera el profeta se enfrenta con aquellos que se aferran al poder heredado por generación como los reyes, los mandatarios, los sacerdotes, inclusive los falsos profetas. Algunos grupos interpretaban la lección en clave de derechos adquiridos derivados por la tradición patriarcal. Los profetas intervienen la argumentación de exigir que se conviertan y también que vuelvan a reconocer a Dios como lo hicieron en el Éxodo. Siempre estaban de alguna manera, digamos, a favor o en contra de los reyes, depende la función de los gobernantes. A partir del siglo VIII antes de Cristo, se manifestaron los profetas escritores, los mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Bueno, tenemos Baruch, que es como ahí un escriba, y los profetas menores, Amós, Oseas, Miqueas, en el siglo VIII, Sofonías, Nahum y Habacuc, entre el siglo VII y el VI, Ageo, Zacarías, Abdías y Malaquía en la época persa, y Joel Jonás en la época persa y helenista. Los géneros literarios que encontramos en los profetas eran los oráculos, era cuando el Señor decía, así ha dicho Jehová, las narraciones proféticas para poder dar una conclusión y otros géneros comunes a toda esta literatura como los himnos, las canciones, las cartas, las confesiones íntimas
instrucciones sapiensales o sermones, y también algunas acciones simbólicas. Bien, con esto pudiéramos hablar acerca de los géneros literarios, que en el caso del Antiguo Testamento pues había mucha riqueza de géneros. En los profetas escritores ha pasado a ser parte del canon bíblico porque ellos fueron los portavoces de Dios. Sus acciones, oráculos y actividades han sido puestas por escrito, y en sentido estricto, más que de los profetas, habría que hablar de la literatura profética o de los libros proféticos. Eh, Recordemos que para el tiempo de Jesús, aunque no vamos a ampliar esto, pero quisiera mencionarles de que los sacerdotes no aceptaban mucho los profetas, y los sacerdotes eran llamados saduceos en los tiempos de Jesús, y los fariseos formaban más la línea profética, los doctores en la ley, los intérpretes, los escribas, y de alguna manera pues a veces tenían disparidad, a veces tenían semejanza. Pero recordemos algo, que todo esto tuvo que llevar un proceso, no todo se hizo rápidamente, fue a través de muchos años, y posiblemente se llevó mucho tiempo, inclusive tener una compilación o una reunión o un conjunto de lo que era todo el Antiguo Testamento. Esto fue dado principalmente con el trabajo del Señor, y aunque se recibió en su forma original, pues poco a poco fue dándosele forma, uniéndose toda la literatura hasta formar lo que hoy de una manera fácil y entendible tenemos a nuestro alcance en nuestro propio idioma. Los profetas fueron intérpretes de la historia. Ellos no se limitaban a dar un testimonio de los acontecimientos, sino que ponían ahí la parte que era de ellos, el sentimiento, su forma de ser, sus oficios, y a través de eso presentaban el mensaje del Señor. Y es muy importante cómo intervienen ellos de una forma personal en cada una de sus actuaciones. Ellos manifestaban ideas tan fundamentales como el monoteísmo, adorar solamente al Señor, como decía la ley, la elección del pueblo de Dios, y también la universalidad de la salvación. El profeta trabajaba mucho siempre con discípulos, seguidores, y ellos tenían un trabajo primordial. Muchos de ellos en algún momento llegaron a ubicarse en el lugar del profeta. Tal fue el caso de Eliseo con respecto a el profeta Elías. Siendo su discípulo, luego él tomó su lugar para seguir haciendo su trabajo. Pero el discípulo era además discípulo redactor, era como un secretario. Y esto hizo de que de alguna manera se conservara la palabra del Señor también por escrito. Entonces, también su estilo de los profetas era público, o sea, él alzaba la voz y hablaba delante de todos. Yo pienso que esto era como un desafío para muchos que no querían hablar en público, como era Jeremías, por ejemplo, como era el mismo Moisés, que les tiene temor a hablar en público. El contenido del mensaje profético alcanza todo el depósito de la fe israelita. Entonces cada profeta se ubicaba en algo importante, contemporáneo, que necesitaban. Y tenemos profetas que no escribieron, como Balaán, pero se escribió a través de ellos, de lo que hicieron. Y ellos pronunciaban la palabra del Señor. Y pudiéramos mencionar este ejemplo tan importante porque nos llena a todos de mucha expectativa. En primer lugar, él se le consideraba adivino o vidente, y era un personaje influyente. Y de alguna manera fue contratado por un enemigo del pueblo de Israel para que maldijera a los israelitas, pero Dios lo que logró a través de él es que él profiriera bendición, porque así se lo había declarado el Señor. Y aquí tenemos el episodio de la burra
de Balaam, pues que no vamos a detenernos mucho porque ustedes lo conocen, pero al final pudiéramos decir de que este oráculo de Balaam, escrito en Números 24:17, que una estrella avanza desde Jacob y un cetro sale de Israel, es lo que anuncia el nacimiento del Mesías en el futuro, en la línea de tiempo que habíamos declarado cuando nace Jesucristo. Este oráculo se cumple en Mateo capítulo 2, versículo 11. Esa estrella que se consideraba la señal de Dios que la daría a los no judíos para que conocieran eh, que había nacido el Rey Supremo. Bien, eso es un ejemplo básico importante. Habíamos también hablado de los periodos de la profecía y en este sentido muchas lenguas que se ocuparon en las profecías fueron diversas, como por ejemplo tenemos la profecía en el periodo cananeo hebreo, la, la literatura preexílica hasta el 586, en el dominio arameo, la literatura proexílica y en el periodo de influencia griega desde el siglo IV antes de Cristo. Entonces, también las lenguas tuvieron mucho que ver, la lengua cananea, la lengua siria, la lengua aramea, la lengua inclusive griega, que jugó un papel importante en el Nuevo Testamento. Los profetas eran, por dar mucha esperanza en su énfasis. Su énfasis contenía siempre una respuesta del Señor a los problemas que se le habían suscitado al pueblo. Esto era algo que estaba siempre presente en medio de la desesperación, en medio del miedo. Los profetas venían y daban esperanza a través de la salvación de Dios, porque si hay algo que les caracterizaba a los profetas era anunciar salvación aún en medio de la calamidad. Ellos decían, ustedes han fallado, ustedes han desobedecido la voluntad de Dios y es necesario purificar sus infidelidades y busquen la salvación. Dios le va a dar eso. Y eso son cosas que encontramos en muchos profetas, como el profeta Zacarías. Sin embargo, desaparecieron los profetas de la escena religiosa judía tras el retorno del exilio. Ahí como que hubo prácticamente un apagón de la profecía y aparecieron el trabajo sacerdotal. Para el tiempo de los macabeos, en Primera de Macabeos 14:41, decía, todavía en los últimos escritos revelados flota una esperanza nostálgica hasta que aparezca un profeta. Y de eso pues nos damos cuenta que de alguna manera nosotros llegamos a llegar a tener, eh, llegamos a llegar a tener la parte de que la línea profética como que se detuvo, hubo un silencio profético por muchos siglos y este silencio profético pues fue caracterizado porque cada quien buscaba la forma de hacer la voluntad del Señor. eh, Todos los imperios que fueron posterior, como los asirios, como el imperio babilónico, como el imperio persa y el imperio griego y finalmente el imperio romano que había sido descrito en las visiones del profeta Daniel, pues llevaron a la idea de que venía el Mesías anunciado por los profetas y que el Mesías iba a dar la salvación al pueblo. Y no solamente al pueblo de Israel iba a salir la salvación al resto del mundo. Entonces, desde los tiempos de Abraham hasta nuestros tiempos, se nos anuncia que debemos hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Se nos anuncia que debemos de cambiar nuestra vida y aceptar el plan que ha sido diseñado por Dios para salvación. Aunque el profetismo se centra en el Antiguo Testamento, también con la llegada de Cristo Jesús se llega prácticamente al clímax
del mensaje de Dios a través de sus profetas. Si bien es cierto, de alguna manera, el último de los profetas del Antiguo Testamento fue eh, el primo de Jesús, que hablamos de Juan el Bautista. También hubo profetas en el Nuevo Testamento. En los tiempos de Jesús, que también era profeta, luego los profetas del Nuevo Testamento que fueron sido usados por Dios y llevaron el mensaje a la iglesia, nos trajeron una comprensión del Antiguo Testamento al citar las escrituras sagradas y también nos dieron a conocer cuáles eran las nuevas pautas de la profecía testamentaria que era instruida por el Espíritu Santo. Habían profetas, dice la escritura, en la iglesia y algunos se mencionan hasta con sus respectivos nombres. Y estos profetas recibieron el mensaje que tal vez no era ni para ellos, sino que era para nosotros, lo que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y la profecía se recibió de una forma increíble en el Nuevo Testamento porque no solo partió del Antiguo Testamento, sino que inició a las respuestas que tenía la hermandad, la iglesia, primeramente judía y luego gentil. Y de ambos pueblos, dice la palabra, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo las enemistades y formando de los dos un solo pueblo. Este pueblo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, recibió la palabra profética y también recibía instrucciones hasta que fue escrito el Nuevo Testamento. Mientras tanto, había profetas que declaraban a la iglesia las pautas a seguir en cada situación. Hoy nosotros tenemos las Sagradas Escrituras por completo y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo es leerla, orar por ella, que Dios nos dé poderla interpretar correctamente, entenderla, vivirla, sentirla, ser parte de nuestro ser espiritual, la palabra del Señor, y transmitirla en nuestra vida física y material. Hoy nosotros también podemos ser boca de Dios, podemos llevar el mensaje a otras personas. Las personas tienen un mensaje muy diferente a la palabra del Señor, pero esa parte de la profecía, de los libros que fueron escritos en el Antiguo Testamento, forman la base de nuestra fe cristiana, la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Jesucristo fue el clímax del cumplimiento de las promesas y ahora nosotros podemos tener cada uno la firme confianza de que si obedecemos fielmente a la palabra del Señor, entonces esas promesas se cumplirán. No importa que estemos muertos, no importa que estemos vivos, la promesa está en pie. Y Dios mismo la ha sellado por su dirección a través del Antiguo Testamento con los profetas. En el Nuevo Testamento, donde la Escritura dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, maestros, obispos, para que, dice la Escritura, para que la iglesia vaya creciendo, vaya edificándose como un cuerpo santo, con el propósito de Dios de estar listo y preparado cuando venga la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y todos adquiramos la promesa. Tenemos la palabra profética más segura y ha sido preservada con la vida de muchos de esos que anunciaron la voluntad de Dios y les costó la vida, le costó su propio futuro y no miraron venir al Salvador. Nosotros ya estamos después que vino el Salvador, pero confiamos por fe que aún sin haberle visto ese verbo hecho carne,
es el que garantiza la salvación a toda la humanidad que crean y que obedezcan el plan de salvación que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Esperando de que todos nosotros tengamos un valor inmesurable del trabajo que hicieron muchos consiervos nuestros que murieron sin haber visto esa promesa, que murieron sin recibir gloria, que murieron con mucho sufrimiento, que murieron haciendo la voluntad del Señor, para que eso nos dé ánimo para estudiar y ahora que está lista esa palabra, llevarla a los perdidos para que comprendan de que hay salvación en Cristo Jesús. Tengan un feliz día y nos vemos este próximo 5 de julio. Bendiciones a todos.